Bienvenidos a todos a esta nueva conversación. Hoy estamos junto a Karina y el objetivo de hoy es un poco visibilizar. Vamos a hablar de los niños de hoy, pero queremos dar una mirada visibilizando el entorno de los niños TEA. Así que con esto le pido a Karina que se presente, que nos cuente por qué está aquí. Sí, Karina, tengo dos hijos TEA, una grande de 16, que es un TEA grado 1, y otro de 10, que es un grado 2, un TEA grado 2. Ambos tienen distintos diagnósticos junto de eso. Pero más que nada estamos acá para ver el entorno que hay, aparte del niño TEA y el diagnóstico. Uh-huh. Cari, dentro de lo que tú puedes visualizar, ¿qué diferencia un niño TEA de un niño que no es TEA? Que está sintiendo todo al mismo tiempo. El ruido, la ropa, el viento, más los estímulos de los otros niños, del colegio, de la pantalla, de la pizarra, los sonidos, que todo tiene que ser involucrado. Entonces son como demasiados estímulos al mismo tiempo que no se filtran. Es todo junto. Y respecto de los colegios, ¿hay medidas hoy en día en los colegios? Sí, aparte de existir el programa de integración escolar, hoy en día hay un programa de acompañamiento que se diseña en conjunto con el apoderado y con los diagnósticos médicos para dar el apoyo en sala y dentro del colegio a los niños. Entonces ir viendo cuáles son los estados, cómo parte, cómo trabajar en esa primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera etapa, hasta que ya llega la crisis. Cómo vamos a manejar todos esos puntos, con qué profesionales, cómo se van a comunicar entre ellos y cuándo se le va a dar aviso al apoderado. ¿Resultan? A veces sí, a veces no, porque todas las crisis son diferentes, todas las situaciones son diferentes y todos los niños son diferentes. Okay. Pero sí es algo que antes no existía y no tenías cómo reaccionar, ni tanto el apoderado como los profesionales dentro del colegio. Sí, bueno, yo estuve en sala muchos años, pues desde el año 2004, donde no existían dentro de la sala niños TEA, ya no recuerdo haber visto, pero sí el último año que hice clase en el año 2019, ya yo entraba con un asistente de aula a la sala y había varios niños TEA. Y yo me daba cuenta, por ejemplo, porque me acuerdo que un día un niño estaba sentado adelante y primero él hizo así y después pasó un ruido fuerte. Claro. ¿Sí? Y él se sentaba adelante, pero ya en los cursos era más de un niño, no era solamente un niño el que estaba. ¿Y qué te comentan los profesores? ¿Cuál es el comentario de los profesores y de los apoderados respecto de estos niños? ¿Cómo lo reciben ellos? Mira, partamos por el tema de que hay una desinformación enorme, tanto para los profesores como para los apoderados. Entonces, hay gente que todavía tiene la idea de que un niño TEA es un niño que tiene otro tipo de necesidad y necesita una escuela especial. Ahí te salen tipos de nombres diferentes que no vale el caso mencionar. Y profesores que también creen que estos niños no debiesen estar en sala. Pero ahí uno ve también la dedicación y el tiempo y la entrega que tiene cada profesor. ¿Y tú qué opinas respecto a eso? ¿Debiera existir un colegio especial o cómo crees tú que debiera abordarse? A ver, hay muchas cosas que antiguamente existían, donde terminaban muchos niños TEA con altas capacidades que hoy en día no existen, que eran escuelas especiales. Quizás por eso también no se veían tanto en sala, porque iban a un ritmo mucho más avanzado que lo que tiene un colegio. Pero yo creo que hay que diversificar, hay que informar, pero desde la parte de la experiencia. Nosotros hoy en día vemos mucho la fiesta del Día del Niño Asperger y se le ve que todos vayan con una polera de un color. Eso no te integra. Eso no te hace entender. No te entrega información. El Día del Niño con Síndrome de Down, hay distintos grados de Down, distintas formas de presentarse. Hay niños que tienen altas capacidades igual. No te sirve que hacer el cambio a calceta. Entonces yo creo que va más de la parte de la experiencia, de decir, a ver, si al niño le afecta, al compañero le afecta el ruido, que el compañero pueda escuchar un ruido que sea molesto para todos, con mayor intensidad, a través de unos fonos o algo, y ahí va a entender cómo está apreciando la persona de al lado el ruido que para él es lo más normal.
Entonces, a través de eso es más práctico enseñarle o mostrarle al mundo lo que los chicos están viviendo. Porque sí, hay distintos tipos de diagnósticos, hay diagnósticos que no son compatibles con una escuela, pero otros que sí. Entonces, ahí, como que la integración tiene que partir de la información, de la experiencia, para que el otro entienda por qué el niño ocupa un fono, por qué el niño tiene que mover los pies, por qué el niño tiene que tener algún juguete que lo ayude a manejar, porque más que nada esto es para regularse. Estos juguetes sensoriales, todo eso es para poder regularse. Ellos saben regularse. Mira, antes de que profundicemos un poco más si hay inclusión o no hay inclusión, lo que yo recuerdo es que yo cuando hacía clases, en varios colegios habían 45 niños. Entonces, en ese tiempo estaban los niños con hiperactividad y déficit atencional. Mi hijo era uno de ellos. Y claro, es difícil también como a nivel sistémico, es difícil porque tú como apoderado, es como interesante esto, porque tú como apoderado das una visión, el niño tiene otra percepción, la profesora en sala tiene otra percepción, el inspector o el director tiene otra percepción, porque desde más arriba, desde el ministerio, son otras las instrucciones. Entonces, al final, yo siento que aquí, y por eso también lo importante de esta conversación, porque aquí todos tenemos que comunicarnos, porque esto es un sistema. Exacto. Donde uno falla, todo falla, ¿ya? Como la característica del sistema. Y creo que, claro, ahora estamos escuchando a un apoderado, pero, por ejemplo, en la sala de clase, ya que es el profesor finalmente quien está dentro de la sala de clase, el que tiene que a veces lidiar. Por ejemplo, yo recuerdo el último año que estuve, había un curso específico, que yo entraba con la asistente y me demoraba 20 minutos solo en saludar y que se ordenaran. Entonces, finalmente, hay que considerar como todos los puntos de vista, porque, claro, tú dices, a lo mejor, no sé, o yo misma, con 40 niños en la sala, es difícil ver. Por eso es importante que se visibilice y que las medidas sean también consideradas, la opinión de los alumnos, de los padres y de los profesores, que son los que están en la sala. ¿Qué medidas crees tú, o crees tú que de verdad existe inclusión en los colegios? Hablando de nivel de colegio. Yo creo que el general está un poco implementando dentro de las pocas herramientas que tiene, más que haya una ley de inclusión, que se haya instaurado un programa de acompañamiento y etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo decir, existen todas estas herramientas, pero ninguna camina al lado de la otra. En paralelo, cada una toma un camino diferente. Entonces, uno dice, ya, tenemos un programa de acompañamiento, pero por otro lado hay otra indicación que dice, por ejemplo, que no pueden ser públicos para todos los profesores el diagnóstico de cada niño. Cuando no debiese ser así, ¿cómo va a pararse ese profesor delante del curso sin saber a qué va? ¿Cómo controlar cada situación? ¿Cuál es la característica de cada niño? Porque también, como dices tú, están los TEA, que es lo que estamos hablando ahora, pero están los TDAH, están los disruptivos y así un montón. Entonces, ahí voy a que sí, está la intención, pero falta un lineamiento concreto de parte del ministerio al que se pueda acoger cada colegio con directrices claras y cada equipo, ya sea director, convivencia, y todos puedan aunar fuerzas y trabajar todos juntos. Porque en este momento hay diferentes direcciones de distintos tipos. Está la ley del teléfono también, que impide también que se comunique un profesor en caso de emergencia. Entonces, estamos todos como creando las normas, pero no con los lineamientos claros de cómo aplicarlo. Entonces, ¿Qué faltará, crees tú? ¿Comunicación, veo yo, tal vez? ¿O qué crees tú que podría faltar como para que esto, que tiene una súper buena intención, llegue finalmente a dar el resultado que se necesita? El feedback para poder ver cómo aplicarlo entre todas las partes, todas. Instrucciones claras de cómo se va a aplicar. Herramientas, capacitaciones, entregar información para que todos vayan en la misma línea. Entonces, eso es un equipo de conjunto grande, no solamente por colegio, sino que desde la dirección de todo esto, que es el ministerio.
Importante hay eso. mucha denuncia, hay mucho papá poniéndose en contra de distintas situaciones, pero ninguno se pone en el lugar del colegio, como lo estabas explicando tú, de decir, ya, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, te cuento que en OTEC Origen nosotros vamos a hacer este año cursos de autismo tanto para padres, Ujú. ya para padres y también para profesionales. Y seguramente vamos a hacer otro podcast, pero para referirnos específicamente a los niños, porque la idea de este podcast es visibilizar un poco qué es lo que pasa en su entorno, qué te pasa a ti como mamá, Sí. qué le pasa a los profesores, ya yo que también conozco un poco ese rubro. Y ante eso quiero preguntarte también, ¿cómo te sientes como apoderado? ¿Te sientes así como, me siento apoyada? ¿O cómo te sientes como apoderado de un colegio? A ver, por un lado, saturadísima porque es mucha cosa, que el colegio, que la prueba, que hoy día pasó esto, que no, que esto otro. Es demasiadas cosas que tienes que ir moviendo al mismo tiempo. O sea, no solamente eres mamá, también eres profesional, eres dueña de casa, tienes que preocuparte de todo al mismo tiempo. Entonces la saturación, la carga de trabajo es mayor, mucho mayor. En el colegio en sí, por este mismo tema que te comentaba antes, el programa PIE y los profesionales que están ahí son siempre los que te están dando el apoyo y el feedback. Cuando detectan cosas, te van informando, tú les comunicas a ellos las fechas de control, también te entregan información que te pueda servir. Pero más allá de eso, el apoderado que recién inicia todo esto, lo único que sabe es que tiene un alumno o un hijo que es disruptivo, que genera desorden y que genera caos en la sala. Ahí falta un apoyo no del PIE, no del profesor, sino que de un asistente ¿Para las familias, para las mamás? para el apoderado. ¿Por qué? Porque te dicen, este es el problema. Y el apoderado no sabe qué hacer con ese esto, por problema. dónde parto, a qué médico voy, qué es lo Eso que te iba tengo a que hacer. preguntar. Entonces, yo ya tengo el camino súper avanzado, pero también partí con la mayor, porque fue más difícil detectar a la mayor que al más chico, de chuta, ¿qué es lo que está pasando acá, po? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde golpeo puertas? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Oye, Cari, y dentro del colegio y dentro del curso, ¿cuántos niños más o menos hay con TEA? A ver, diagnosticados en el curso del menor hay entre 3 y 15. Wow, TEA. ¿y un curso de 40? 45, 48, ya. más o menos. O sea, como un tercio. Más o menos. ¿Sí? Ok. ¿Y tú crees que aparte de ello hay niños que no están diagnosticados? Sí, hartos. Ya, Hartos. O sea, los sabemos, los identificamos. Nosotros que ya estamos acostumbrados un poco, ya sabemos, esto va por acá, este va por allá. Mira, si son 45, 13, 15, podríamos hablar de la mitad de los alumnos que tienen algún... De distinto grado. de distinto grado. Ahora, otra cosa que nosotros teníamos antes que hoy en día no hay, mayor actividad física, que te ayuda a regular todo el impulso, la energía y el cómo te vaya a desenvolver con el resto. Eso hoy en día no está. Y lo primero que te cortan es la actividad física. Entonces los niños no están teniendo actividad física y están teniendo mucha pantalla, demasiado estímulo. Y eso también genera que tengan condiciones que realmente no son reales, sino que son producidas por... Cari, y respecto a esto, ya que estamos hablando de colegio, ¿qué opinas tú de la ley, la nueva ley esta de no entrar con celulares? Falta de dirección con eso. Porque la ley dice, por un lado, que no pueden entrar con celular ¿A la sala? a la sala, y la otra también te dice los casos excepcionales y ya, ¿y cómo compatibilizas eso si además estás haciendo clases con apoyo audiovisual de tu alumno con teléfono? Entonces, falta una claridad con respecto a eso. Lo que hablábamos antes, existe la ley, pero no los lineamientos. Esos están llegando de a poco de parte del ministerio. Y lo otro que yo pienso, yo digo, claro, casos excepcionales. Uno dice un niño con TEA que se puede, no se puede desregular, ¿ya? Pero resulta que tengo 20 niños con TEA. Entonces son 20 los y casos un excepcionales. asistente y un profesor. ¿Me entiendes? Entonces, sí, bueno, eso lo vamos a dejar para, Claro. para otra ocasión. ¿Hay algún examen especial, exámenes, tratamiento que tengan los niños TEA? Para detectar te hacen una serie de exámenes, entre ellos electroencefalograma, escáner, algunos te piden resonancia, etcétera. Muchas cosas, electrocardiograma, porque también lo que te decía, muchas veces
el diagnóstico uno dice características tales, pero puede haber otra cosa que haya detrás que genere cosas similares. Cada cierto tiempo se vuelven a realizar. Por ejemplo, yo creo que ahora al mío le va a tocar realizárselas de nuevo. La mayor se lo ha hecho 2 veces. Las terapias, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, de repente profesores especiales, algunos, no todos, dependiendo el diagnóstico que tenga cada uno, cómo se desarrolle. Que hay que partir de chicos, además, porque es cuando más puedes hacer trabajo cuando están muy pequeños. Pero cuando tú dices trabajo, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué pasa con un niño que no es diagnosticado a tiempo y un niño que no es tratado a tiempo? ¿Cuál es la diferencia de un niño que sí con un niño que no? por lo que entiendo, en la adolescencia hay muchas cosas que vienen como una poda neurológica, que es las cosas que tú ocupas y las cosas que sí y las que no ocupas. Pero ellos son capaces de desarrollar más cosas cuando están chiquititos. Tanto en el lenguaje como en la motricidad, porque aquí no hablamos solamente de aprendizaje y de portarse bien o portarse mal. Hay motricidad fina, motricidad gruesa, la propiocepción, todo eso hay que trabajarlo, porque no es la misma movilidad que tiene uno normalmente. Mira, recuerdo que cuando Matías era chiquitito, mi hijo, él con su hiperactividad con déficit atencional y yo, una mamá un poco como adolescente, sin saber un poco cómo tratar eso, más allá de decir, pucha, el niño se está portando mal, que es porfiado, que es desordenado. Lo primero que destaco, había una profesora, Jessica Troncoso, que era una profesora de él, que me ayudaba mucho, mucho en la sala de clases con mi hijo, con el tema del medicamento y eso. Me di cuenta también lo que tú decías delante, el tema del deporte. O sea, cuando yo en realidad empecé a ver que no era que él fuera tan desordenado como, sino que tenía un trastorno, ya tenía hiperactividad y que tenía que ser tratado diferente. Entonces ahí me di cuenta que en realidad estos niños, igual que yo creo que los niños TEA, en realidad son hartas las capacidades que tienen, pueden lograr hacer muchas cosas, pero si uno cuando ellos son niños no los guía, no canalizan toda esa fuerza que tienen, todas esas emociones, no saben canalizar. Claro, ahí en la adolescencia nos encontramos con niños que, no sé, que podrían haber hecho mucho más por la sociedad o por otros. Sí, ahí nombraste algo súper importante, la emocionalidad. Les cuesta mucho la ira, la frustración, el cuando están contentos. Identificarlo para ellos es todo un tema. Es un trabajo súper largo, porque para ellos es la bomba, explotó. Pero no saben de dónde viene. O sea, si para uno no, es difícil, imagínate para ellos que las sensaciones son demasiadas al mismo tiempo. Sí. ¿Y ellos tienen que tomar algún tipo de medicamento? Ahí lo va viendo los médicos, porque hay distintas necesidades. Por ejemplo, conmigo la mayor ocupa algo que es para poder concentrarse, porque ella está con el foco en todas partes y quiere hacer todo al mismo tiempo. Entonces, eso la desgasta, la cansa, la satura. Y este medicamento la centra. Tú como mamá, ¿qué cuidados especiales necesitas tener con tus hijos? Hartos. Primero, identificar cuando tienen fatiga. ¿Ya? Porque, por ejemplo, de repente no tienen sensaciones en el cuerpo, no las logran identificar de cuando están agotados y su cuerpo ya no da más. La alimentación es súper importante. No le vamos a dar azúcar en la noche, ni a cañones. No, eso no funciona. Porque su cerebro empieza a 1000 por hora y le estoy haciendo un daño. Entonces hay que tengo que tener cuidado con los carbohidratos y esas cosas. Hay horarios en los que sí y horarios en los que no son convenientes. Lo que hablabas de la medicación, muchos niños ocupan melatonina, los míos no, porque no les sirve. Entonces ocupan otra cosa que el triptófano. El triptófano, ¿dónde lo encontráis? Ahí tenéis que ir buscando y encontrando cuestiones. Hay que estudiar miles de cuestiones que no tenía idea que existían. Entonces, hay que estar observando cuándo se están empezando a saturar. Tú los vas observando, vas reconociendo en cada uno formas diferentes de cómo se va manifestando esto. Entonces tú ya sabes, detente, descansa, recuéstate, se golpeó, no se dio cuenta, pero siguió corriendo. Y resulta que a mí me ha pasado que siguió corriendo con un E15. Y llegó a la noche y recién sintió el E15. Y ahí te tenés que ir a urgencia. Entonces es súper importante en este caso, detente, respira, siente tu cuerpo. Que la mayoría de las personas no tienen ese problema. Entonces, cada uno tiene que ir conociendo a su niño e identificando las cosas.
Ok. Y eso para uno también es desgastante, también es un trabajo porque termina ahí desarrollando esta ultra capacidad de estar hiperfoco, de ir mirando todas las cosas y para poder detectar qué es lo que hay que hacer. Y eso es un cansancio extra. Me imagino que sí, Cari. ¿Y cuánto? Bueno, hablábamos hace un rato respecto de los medicamentos, respecto de los tratamientos y eso. ¿Cuánto dinero hay? ¿Un dinero extra que se gasta con un niño TEA? Mucho. ¿Cuánto? O sea, más que cuánto, primero saber en qué más se gasta. A ver, ¿Medicamentos? ¿Qué es lo más caro? lo más caro son las terapias y Ya. las actividades extraprogramáticas. Ya. Con todo lo que conlleva una actividad extraprogramática, porque esa puede ser arte, puede ser música, puede ser deporte, quizás muchas al mismo tiempo. Entonces, claro, como decías tú, tienes muchas capacidades, se empiezan a desarrollar y tenéis que cubrir los que podáis. Sí. Porque también lo vas cortando. O sea, realmente hay algunos que son muy capaces y otros que tienen otras habilidades. Ujú. Y estarlas descubriendo. De repente uno dice, que son en estos casos como más extremos, chuta, ¿qué es lo que va a hacer de él cuando yo no esté o cuando llegue a una mayoría de edad? Hay miles de caminos. Por eso te decía, es tan importante el tener como una guía y una apertura de mente, porque cuando te llega el diagnóstico, tú dices, chuta, ¿qué hago? Ujú. O para otros, con el caso mío, fue como, ya, existe esto, por esto es así, ahora lo entiendo todo, fue un alivio. Pero para otros no, po. Para otros es un desconocimiento total, porque como te digo, existe esta idea de que es un diagnóstico prácticamente lapidario por una falta de información. Ujú. Entonces, ahí se te disparan los gastos, ahí, o enormemente. Las terapias no son baratas, no están a la vuelta de tu casa, entonces tienes que lograr mantener un equilibrio entre la vida escolar, la vida laboral, la vida de ellos que necesitan las terapias y también compatibilizar de que tengan vida, pues, si son niños. Oye, y respecto a eso, ¿qué pasa si en tu caso, por ejemplo, bueno, yo sé que tú trabajas, eres mamá soltera, Ujú. ¿qué pasa si no están las lucas nomás? Hay que generarlas. 1, 2, 3 trabajos y esa cuestión es una cuestión que tú miráis para el lado de otra persona que está en una situación similar y es así. O sea, tú me has visto, por mi trabajo laboral oficial, trabajos que voy tomando entre medio, el tema de las terapias, porque también hago terapia, entonces todo eso es un ingreso extra, pero va en pos de pagar terapia. Hubo un momento en que yo suspendí todo, porque era como, o estoy y no pago terapias, Ujú. o pago las terapias, pero no estoy porque tengo que seguir trabajando. Ese equilibrio es súper difícil mantenerlo, sobre todo cuando es uno sola. Así Sí. que sí, es un desgaste extra. Es harto lo que hay que financiar. ¿Y recibes tu ayuda del Estado? ¿Recibes algún tipo de ayuda? Actualmente no. Actualmente, antes sí. No, ¿O tampoco. no existe? Hay aportes, pero dependen de tu nivel de ingreso. Entonces, una persona para que tenga el 40% de su registro social no tiene que hacer nada. Claro. Yo estoy en el 60%. Entonces, recién ahora he podido optar a algunas cosas porque además hay que pasar procesos. Por eso es tan importante un asistente social. Hay que tener unas credenciales, hacer el proceso de la credencial que es largo. Ahí se recibe una bonificación, pero tienes que cumplir varias cosas. Pero para cumplirlas prácticamente no tienes que tener ingresos. Entonces ahí se te escapa ese apoyo social que son unas lucas extra. Y no me queda más que trabajar por fuera. Exacto. Y es lento, es muy lento. O sea, un diagnóstico para que pase la credencial y para poder sostener todo el proceso, o sea, es un año. Te va a demorar un año en hacer ese trámite. Y lo otro, los CEFAM tratan de hacer lo que pueden con lo que tienen. Sí. Es que yo creo que los CESFAM, los colegios, los papás, finalmente es como por eso es importante visibilizarlo, insisto en eso, por eso es importante porque si no hay información, estamos así como casi con la intuición tratando como de actuar. Falta la visibilización, falta la información que sea transversal, ver no solamente lo de la salud, sino que lo educacional, ver todas las aristas, son muchas. Y entre todo eso, ¿quién cuida a los niños? Sí, que necesitan también de cuidado. ¿Sientes apoyo del Estado? No. No. Okay. Sobre todo porque, como lo dijimos en un principio, verlo más como cuidador o adulto responsable de esto
cuando tú logras tener el apoyo de la atención pública o también la atención particular, porque hay que financiarla, paralelamente está el cuidador, un cuidador que está reventado, que no puede hablar en la casa porque ellos tienen un tremendo oído, que no tiene con quién desahogarse, que no tiene con quién compartir responsabilidades. Y eso no se visibiliza en ninguna parte y por ende entrar con un psicólogo que entienda de lo que le estoy hablando, ya eso ya cuesta, aunque sea pagado, aunque sea estatal. Entonces, por lo mismo que hablamos en el inicio, falta de información. Eso es, falta de información, de conocimiento. No porque la gente no quiera, es porque no es público, no se visualiza, se esconde. Mira, yo te conozco hace tiempo. Fuiste alumna mía en Flores, has seguido estudiando terapia y todo. Conozco a tus hijos y siempre he considerado que tú eres una mujer súper power. Entonces quiero preguntarte, ¿de quién? Porque ya, el Estado yo siento que no me apoya, ¿cierto? Ajá. En los colegios falta información. ¿Sientes en quién te apoyas finalmente? La tía del pie. Tú como Karina, como mujer, como mamá, como trabajadora, como que el jefe a veces sí, a veces no. Claro, lo de las pegas es súper variable porque las pegas pasan. Los equipos son los que dejan. Pero en los colegios, las tías del pie son las que están ahí. Mami, pasó esto. Ya, tía, pasó esto. Retroalimentándose rápidamente los correos y todas esas cosas. Pero son las tías del pie, pero un tema vocacional. No porque el sistema diga que tiene que ser así. Ellos se adaptan con lo que tienen. Cari, pero otra red de apoyo. No En el sé, caso mío, amigas. mis amigos. Mis amigos, ellos. Cuesta, caleta. Porque no es fácil que alguien se quede con tus niños. Sí. Es un desafío grande. Entonces uno no puede decir, oye, necesito hacer esto, quédate un rato. No, no es tan fácil. Pero eso, existe por el lado de los amigos, existe por el lado del pie, más que del colegio, y de otros apoderados que también están en la misma. Que viven cosas muy similares. Ahora, claro, pues el mío es un poquito más difícil porque es un grado 2, tiene más requerimientos de apoyo. Pero en general son hartas las personas que te tratan de apoyar. Ahora, otra cosa que hoy en día no se ve tanto es la empatía. La empatía se ve a nivel adultos, que ha disminuido mucho, y en el nivel de los niños es lo que ven de los papás. Entonces señalan, acusan, los llevan al límite rápidamente porque escuchan en casa comentarios y tratan de replicarlos en el colegio. Y eso es delicado. O sea, falta que hoy en día como adultos nos pongamos en el lugar del otro. Ver que cuando alguien necesita ayuda, acercarse o por lo menos no señalar. Esas cosas hoy en día se ven menos, cada vez menos. Entonces, como que nos estamos desconectando del ser humano que somos. Mira, te preguntaba delante cómo te sentías como apoderada, cómo te sentías frente al Estado. Y hoy día te pregunto, ¿cómo te sientes frente a la sociedad? Es difícil. Es difícil. Hay poco apoyo, hay poco conocimiento y muchas veces piensan que tú estás agrediendo al niño cuando está en una crisis. Y no lo estás agrediendo, lo estás conteniendo. Porque más que mal, lo que más tenemos que hacer es contener. Y eso cuesta cuando tienen más fuerza que tú. Sí. ¿Qué te gustaría decirle a la sociedad, por ejemplo? ¿Qué te gustaría expresar? Las cosas que nos vienen a enseñar. ¿Que ellos nos vienen a enseñar? Sí. Lo primero que te quiero preguntar respecto a los aprendizajes, ¿qué has aprendido tú? Siendo que te tocó ser una mamá soltera, trabajar extra por tu hijo y todo, ¿qué aprendizajes te ha dejado la vida con esto? Lo que conversábamos la otra vez, muchas veces uno dice, no puedo, o cómo voy a poder. Se logra. Se logra. Con lo que uno tiene, se logra. Muchas veces nos vamos a cuestionar, nos vamos a caer, vamos a patalear, pero se logra avanzar igual. Hay cosas mucho peores, de verdad. Y
Y ahí entra el ponerse en los zapatos del otro. Ujú. Porque nosotros tenemos percepciones de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo. Ujú. Entonces, siempre lo nuestro, desde uno, es peor que lo que está viviendo el de al lado. Ujú. Entonces, no podemos medirnos con respecto a solo lo nuestro. Mm. Lo otro, perdimos la capacidad de empatizar con el de al lado. Hoy en día Sí. la gente nos ayuda. La gente te mira de lado, hace su propio juicio, sigue o muchas veces señala y hace escándalo. Chuta, ¿en qué momento nos desconectamos tanto de nosotros? Sí. Lo otro, ¿en qué momento también nos olvidamos de sentir, de conectarnos, de sacarlos a los niños a un campo, a una plaza? Porque eso increíblemente los regula, los ayuda a desconectarse de esta tremenda energía que tienen adentro acumulada. Los ayuda bastante a andar a pata pelada en la tierra. Ese Sí. tipo de cosas que ya no hacemos. Sí, yo recuerdo hace un tiempo atrás, igual, uno, o sea, yo creo que hay que entender que los niños hoy definitivamente ya no son los niños de antes, un niño tranquilo, una guagua que caminaba al año, que usaba no tenía acceso al teléfono. Hoy Claro. en día son otro tipo de niños, definitivamente. Sí. Y recuerdo cuando yo tenía a Matías, porque mi hija era muy tranquila, entonces él era súper inquieto, pero también yo siento que él venía a entregarme un aprendizaje, ya con esto de su hiperactividad. Es como una consecuencia también por todo lo que uno iba viviendo, pero también recuerdo comentarios así como, mira, la mamá, faltó que te pegara un palmetazo, Claro. el correazo, faltó el correazo. Existe una diferencia entre cómo vivían antes, cómo vivimos nosotros a mi edad con los niños, que hoy día mi hijo tiene casi 30 años, y cómo viven estos niños hoy en día. O sea, antes era súper represivo. Pasamos otra etapa donde nosotros como que no sabíamos qué hacer, si en realidad teníamos que pegarle o en Claro. realidad a lo mejor algo me está diciendo este niño. A ver, voy a parar un poco para escucharlo. Y a lo mejor lo sobreescuché, como que no nos enseñaron, no No. estamos preparados, ¿me entiendes? Y hoy en día recién están aceptando de que los niños son diferentes, de que de verdad los niños nos quieren enseñar algo, que algo nos tienen que decir, porque eso es lo que yo creo, que Sí. esto no es coincidencia, No. algo nos tiene, y tal vez lo que tú decías, Cari, de que tenemos que conectarnos, tenemos que conectarnos con la naturaleza, conectarnos, tener esa sensibilidad que el niño tiene. Algo como sociedad tenemos que aprender, creo yo, con estos niños. No podemos quedarnos solamente en que, pucha, el niño que es desordenado, que, ¿me entiendes? Algo hay que aprender. Y ahí yo creo que sí, mucha gente es juiciosa con el tema de que, mira, el cabro es ordenado. O mira cómo se porta. Mira, se O está mira, la tirando al mamá no suelo. hace nada. Claro. Oh, qué difícil, Cari, porque es tan fácil criticar, pero empatía un poco. O sea, yo Eso creo falta. que tú representas a muchas mujeres que también trabajan, que también son mamás solteras, que tienen que hacer esfuerzos, grandes esfuerzos, y a lo mejor no tienen un trabajo y tienen que hacer un montón de cosas y no saben cómo hacerlo, ¿me Eco. entiendes? Entonces, eso también yo creo que hay que visibilizar un poco. Sí, el desconocimiento. O sea, acá lo que juega en contra, en general, para todos, es el desconocimiento, la desinformación. Los años que todo esto se ocultó porque existía igual, Sí. solamente que se ocultaba, se segregaba, se separaban, Y se reprimía. se reprimían, muchos se escondían, pero Y- existía igual. Y yo creo que tal vez muchos de las personas que hoy en día tal vez tienen 30, 40 años, que son niños o personas, mejor dicho, personas reprimidas, tal vez también tenía que ver con eso. O sea, Claro. los reprimimos, le dimos su palmetazo, ¿cachai? Y no dejamos de que se potenciara, que se desarrollara, ¿me Claro. entiendes? De hecho, tenemos el caso nosotros de mi sobrina. Se le generó todo un tratamiento psiquiátrico, se le dieron miles de pastillas y finalmente ella es TEA. Mm. No es esquizofrénica, no es personalidad limítrofe ni nada, es TEA. Siente más de lo que normalmente todos sentimos, eso es todo. Ujú. Y ya encontrando eso, como te decía, para ella fue un alivio porque le pusieron un nombre donde no se sintió categorizada ni seleccionada ni nada por el estilo,
pero ahora hay que hacer el trabajo de reparación. Cómo lidiar con todo esto que ella siente. Y por Sí. eso es muy importante lo de la emoción. Mm, Empezar desde más chiquitito les ahorra todo un problema de muchos años de Sí. decir, ¿qué es lo que me está pasando? Me da una crisis de pánico, llegáis a la crisis de pánico porque no lograste identificar qué es lo que te estaba gatillando, ni lo que estabas sintiendo, y si estabas demasiado contenta, demasiado triste, demasiado enojada. Entonces, por eso es importante partir desde chicos trabajando. Cuando uno empieza a notar que tienen comportamientos diferentes, cuando tienen una mirada diferente, análisis diferentes, porque ven la cosa, todo lo ven de manera diferente al resto. Observa más algunos. Entonces, ahí es el ganar tiempo, tanto para la familia como para el niño. bien. ¿Y qué crees tú que estos niños, porque hablamos que hoy en día los niños son diferentes, ¿qué crees tú que estos niños nos vienen a enseñar como sociedad? A conectarnos entre todos, en ayudar al de al lado, en apoyarse, el mirar la vida como la ven ellos, pues ellos lo ven como todo súper limpio, súper sanos. Muchos hablan de, no, es que me está manipulando, es que no tiene otra manera de ver la vida. Para él ese niño necesita ayuda, de hecho tú los ves interactuando entre otros niños y es como que, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estás bien? Lo que nosotros no hacemos. Nos desconectamos. Sí. Entonces es eso. Nosotros somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos percepciones. Antiguamente también las teníamos igual, pero conectábamos más, jugábamos con tierra y todas esas cosas que nos ayudaban también con nuestra emocionalidad. Hoy en día también los niños tienen demasiado estímulo y eso también juega en contra a poder ver qué es lo que les está pasando. ¿Cambiarías algo? ¿Qué cambiarías? No sé, algo del sistema, algo... Hay hartas cosas. No verlo como un problema, sino que ayudar a potenciar las cosas buenas que tienen. O sea, vemos la NASA los recluta. ¿De qué están hablando? No son retardados, todo lo contrario. O sea, por algo los reclutan los militares, las grandes empresas. Yo en mi empresa tengo uno que es, pero el experto en BIM, y es uno para toda la empresa porque no se necesita más, así de eficiente e inteligente es. Entonces es eso, entender que hay otras cosas. Potenciarlos, reconocerlos y potenciarlos. Porque eso es lo que necesitan, ser incluidos, pero no quizás como lo estamos viendo nosotros. Lo otro, tener accesos mejores a la salud mental. Porque netamente esto es mental. Sí. El tema de la movilidad, todo eso, la terapia ocupacional, no es un lujo, es una necesidad. Entonces, entender desde otras formas que hay cosas que en todos dijimos como que esto es un lujo, ver un psicólogo, ver un psiquiatra, no es un lujo, es una necesidad. Desde el colegio, aumentemos las horas de ejercicio. Hay muchos colegios que antiguamente tenían las huertas y todo eso, Sí. y los niños aprendían distintos oficios. Y depende también del colegio. Claro, entonces eso existía antes, hoy en día no. Es como vámonos a la sala de tecnología, vámonos a la sala de cine. Pero siguen desconectados entre ellos porque no hacen un trabajo grupal. No mueven las manos para hacer otras cosas, sino que están todo el rato ahí en una pantalla. Sí, yo creo que ese es uno de las principales cosas que ellos vienen a mostrarnos. Yo creo que el tema de conectarnos nosotros, pensamos que estamos conectados cuando estamos frente al computador. Lo otro que cuando tenemos que manejar una crisis, nos hace el trabajo a nosotros también. De autocontrolar tu emocionalidad para poder apoyarlo, porque uno no va a vivir por ellos. Uno les tiene que enseñar. ¿Y cómo le vas a enseñar? Tienes que trabajar mucho en ti. Y ahí también es súper importante tener un apoyo, tanto de psicólogo y todo lo demás, porque necesitas herramientas de saber cómo hacerlo. Yo las he tenido, pero no toda la gente las tiene. Entonces, ¿cómo contener y cómo mantener la calma mientras estás conteniendo a alguien? Sí. Tú hablas y yo recuerdo la flor de olive, que es la flor del cuidador. Claro. Y hablo, el cansancio, el estar ahí, tener que estar. O sea, no podí decir, ya, quédense solo un rato, yo voy a salir
a despejarme. No, hoy tenés que estar hoy ahí. día es un día para mí. No, eso No. no existe, yo creo, para ti. Y entender que uno como mamá, como papá, necesitas descansar para poder estar bien, porque si no vas a estar alterado, el niño le va a venir la crisis y tú vas a estar más alterado que él y al final va a ser una bomba. Eso te obliga a tener a ti herramientas, saber cómo autorregularte tú, que es lo que menos podemos hacer ya como adultos de un niño neurotípico. Con un niño neurodivergente es más difícil, es mayor la carga y la responsabilidad. Cari, ¿te han dado ganas de repente decir renuncio? ¿Quiero vacaciones? Sí. ¿Y sola? Y sola, y por favor, el mundo que se calle un rato. Sí. Dejen bajarme, por favor. Paren esto, que quiero bajarme. Sí, pues claramente. Pero hay que No manejarlo. se puede aún. No. No se puede aún. No, yo creo que con el tiempo tampoco es mucho lo que uno logra desconectarse. O sea, yo creo que si los niños están bien guiados desde niños, ellos pueden, cuando sean adultos, pueden hacer su vida normal, pueden tener familia Claro. y... Por ejemplo, el tiempo que yo estuve con mi sobrina, que tiene un diagnóstico tardío, ella volvió a Canadá. Qué importante eso del sí. diagnóstico a tiempo. Es que no puedo hacer esto y no puedo. Bloqueada totalmente de 23 años. Y los míos, mucho más chicos, se desbloquean rápido. Por eso es una habilidad y es una plasticidad que se desarrolla. El trabajo que hace un terapeuta ocupacional lidiando con la frustración del niño es primordial para poder él avanzar y adaptarse y trabajar la inclusión en algo. No nos podemos quedar de brazos cruzados. No, aquí hay que trabajar, hay que estirarle el chicle, como así decirlo, cosa que él se logre autorregular. Por eso es importante empezar desde chiquitito, porque después la rigidez mental es mayor. No podía avanzar con eso tan fácil. Bien. Cari, bueno, ahí está la gente. ¿Te gustaría dejar algún mensaje para todos los que nos ven? A mi Tenemos que empatía, la empatía me quedó... Sí, la empatía, informarnos más. Si no tenemos la información, buscarla, pedirla. En el caso de los colegios, uno puede solicitarla. Falta mucho trabajo, un camino súper largo. Es algo que como TEA se está visualizando hace muy poco. No es algo que antes uno decía, no, mira, acá se va a hacer tal trabajo. No, llegaban las lucas, las repartían en lo que podían y ya está. Entonces hay que informarse. Si bien muchas veces hay diagnósticos que no son compatibles con una escuela, por ejemplo, estamos hablando de los más pequeños, entender de los que logran incluirse bien, entender en qué puedo colaborar yo, explicarle a mi hijo, enseñarle que hay personas que tienen percepciones de vida diferentes, sensorial, auditivo. Por eso digo, el TEA nunca viene solo, viene con muchos otros diagnósticos de la mano. O sea, yo ya sé que no puedo gritarle a mi compañero en el oído porque él lo escucha 10 veces más. Por eso el retroalimentarse de toda esta información. Yo llegué a una reunión donde me informan que hay tantos niños con esta condición. ¿Cómo puedo yo colaborar? O quizás no colaborar, sino que explicarle a mi hijo que hay personas con percepciones diferentes. Y eso es todo. Informarse. Mira, yo de todo esto quiero agradecerte, Cari. Lo primero que rescato, yo creo que son dos cosas importantes en esta conversación y te doy las gracias por esta conversación, por eso que me resuena. Primero, el conectarse. Yo creo que a veces necesitamos observar, pero estamos tan pendientes de nuestro trabajo que nos vamos olvidando el observar cómo funciona la naturaleza en sí. Y yo creo que efectivamente estos niños vienen a decirnos, para un poco, conéctate con lo que tienes que conectar. Conectarte no es conectarte al celular. No. Conéctate con la tierra, camina a pies pelados, abraza ese árbol, ¿cierto? Abraza ese árbol, conéctate. Con los animales. Sí, ellos de hecho tienen animales de apoyo, claro, que es fundamental. Sí, y que los animales finalmente nos enseñan tanto. El otro día yo hice un videito respecto a eso. O sea, imagínate que los seres humanos somos los únicos que necesitamos de reglas para vivir. Sí. Los animales no pueden sobrevivir, no tienen reglas.
nosotros sí, necesitamos de reglas Sí. para vivir. Entonces, eso por un lado, el conectarse, el conectarse con nosotros mismos, el respirar. Sí. Y lo otro que me queda también como de responsabilidad, el tema de la empatía. Creo que es súper importante porque hay gente que de verdad no lo pasa bien. Ujú. Y si podemos ser un aporte, o sea, si puedo ayudar, ¿por qué no? ¿Cachai? Claro. Pero sí, definitivamente yo creo que necesitamos tener esa capacidad también como sociedad de empezar a mirar un poquito para el lado, ¿cachai? Que no estamos solos, no vinimos solo a este mundo, creo yo. Entonces, comenzar a mirar para el lado para ver Ujú. cuál puede ser mi aporte, porque de repente una mamá como tú, ya Cari, mira, sabes que ya, bueno, tú vienes acá, que harías eso y nosotros te vemos los niños y tú sabes que ellos están aquí, les damos un Claro. cafecito y pintan, ¿cierto? Sí. Pero sí, también yo creo eso, el tema de la empatía es algo que Ujú. también tenemos que trabajar como sociedad. Así que te agradezco mucho por esta conversación. No sé si quiere decir algo más, mi querida No, Cari. con eso está bien. Con eso está bien. Le damos las gracias entonces a la gente que nos ha visto. Gracias y nada, compartan por favor para que siga visibilizando esta conversación, estos temas, estas miradas y nos vemos en un próximo capítulo. Así que estén todos muy bien y nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias, gracias. Hey, hey, hey.